Somos la herencia de nuestros antepasados. Esta frase se utiliza para describir el peso y el valor de la historia. Durante los próximos minutos nos centraremos en un momento clave del siglo XX, la firma del Tratado de Versalles. Mañana se cumplen 93 años de la firma del documento que puso fin a la guerra más atroz y devastadora que el mundo había conocido hasta entonces. La Gran Guerra, conocido luego como la Primera Guerra, fue un conflicto que provocó la desaparición dinástica y política de 4 imperios y una nueva configuración de Europa. La guerra de 1914 ha sido denominada la Gran Guerra por ser la primera confrontación bélica de alcance mundial en la historia de la humanidad. Las colonias que se reparten algunos de los países que participan en el conflicto y el enclave de estas en diversas partes del mundo hacen que por primera vez en la historia un enfrentamiento armado afecte a prácticamente toda la superficie del planeta. Los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, forman una alianza a la que se unen Bulgaria y el Imperio Otomano. Frente a ellos, un enorme contingente de países aliados, en que el Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso representan la principal fuerza opositora, pero en el que se alinean también Serbia-Montenegro, Bélgica, Italia, Grecia, Rumanía, Portugal y en el Extremo Oriente, Japón. A partir de 1917, Estados Unidos tomará parte en el conflicto en el bando aliado. La Gran Guerra será un infierno que durará 4 años. El 11 de noviembre de 1918 se produce la victoria final aliada, que deja un continente cuya configuración ha cambiado y en el que han desaparecido 4 imperios: el Imperio Austrohúngaro, el alemán, el otomano y el ruso. El balance además arroja unas cifras pavorosas. Más de 65 millones de soldados han sido movilizados. Cerca de 10 millones han muerto a un ritmo de 6.000 fallecidos diarios. Más de 6 millones han quedado inválidos. Y en la contienda han hecho su aparición los ataques biológicos y químicos y una capacidad de destrucción material nunca vista hasta entonces. El 28 de junio de 1919 se firma en el Palacio de Versalles, en Francia, el Tratado de Paz definitivo, que ha necesitado 6 meses de negociaciones. Muchas disposiciones del tratado resultan controvertidas e implacables con los vencidos. Estipulan que Alemania y sus aliados deben aceptar la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Deben desarmarse, pagar enormes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos y realizar importantes concesiones territoriales. De lo que era el Imperio Alemán, Francia se anexiona Alsacia y Lorena, Bélgica, Eupen y Malmedy, Dinamarca, el territorio Schleswig del Norte, Posen, Prusia Occidental, y parte de Silesia van a Polonia. Las ciudades de Danzig y Memel son declaradas independientes. El territorio Poznik pasa a Checoslovaquia. Por su parte, el Imperio Austrohúngaro es desmembrado y repartido entre sus vecinos vencedores. Las condiciones con las que se alcanza la paz en Versalles no alejan el fantasma de la guerra. Al contrario, con la Gran Guerra, el mundo ha conocido un horror que, sin embargo, apenas será un ensayo de lo que va a llegar tan solo 2 décadas después. Pues bien, para hablar de este episodio de la historia, hoy tenemos con nosotros al periodista David Solar, que también es escritor y fundador y director de las revistas Historia 16 y La Aventura de la Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, para muy todos. Buenas tardes. Saludamos también a Julio Gil Pecharromán, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bueno, empezamos con un refrán que dice que quien siembra vientos recoge tempestades. ¿Eso fue lo que sucedió en Versalles hace 93 años? Sí, en cierta forma. Se podría añadir otro que dice que la historia la escriben los vencedores. Evidentemente, todos tuvieron responsabilidad en la guerra, pero la empezaron los que perdieron, eso es verdad. Y por lo tanto, se les aplicó el castigo que los vencedores estimaron que debían aplicar. Lo que pasa es que las causas que originaron la Gran Guerra
proceden de pues una serie de circunstancias que se alargaban desde el medio siglo anterior y que tenían una enorme variedad de problemas, problemas étnicos, problemas económicos, de proteccionismo económico, de bloques militares, de alianzas. Es una cuestión muy compleja en la que evidentemente dilucidar responsabilidades, como casi siempre en este tipo de guerras grandes, es muy difícil, pero el hecho histórico cierto es que toda la responsabilidad se atribuyó a los vencidos. Y además, no solamente se atribuyó a los vencidos, sino que se les castigó en consecuencia. Alemania no solamente perdió su ejército, perdió una parte importante de sus tierras, sus aliados se vieron desmembrados, como ocurre, pero totalmente desmembrados, como ocurrió con el Imperio Otomano y el Imperio Austriaco, austrohúngaro, mejor dicho. Pero es que además Alemania recibió una punición brutal, que era unas indemnizaciones de guerra cifradas en 33.000 millones de dólares, que es una inmensidad de dinero en aquella época. Una inmensidad de dinero en aquella época. Tanto es que inmediatamente se dieron cuenta, los propios vencedores años después se dieron cuenta que sería imposible pagarlo para Alemania y se bajó a 20 y tantos mil millones de dólares. Con todo, Alemania terminó de pagar esa deuda hace un par de años. Es decir, las indemnizaciones de guerra, la humillación que supuso el ser considerado el causante de aquella guerra, el único causante de aquella guerra, aparte de la desmembración, fue evidentemente un caldo de cultivo muy importante, no el único, pero muy importante para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una frase que también circuló, en tronca con lo que estaba diciendo, en los meses posteriores, ¿no? Que fue en los meses previos, a la firma del tratado, que era Alemania pagará. Alemania pagó, pero ¿cuáles eran las pretensiones de los fundamentalmente, aliados, ¿no? Alemania pagará es una frase francesa que hace suya Clemenceau, el presidente del Consejo francés, que es el representante de Francia en Versalles. Clemenceau lo llamaban el tigre, y es que era un político terrible, ya casi octogenario en aquellos momentos, que pretendió no solamente conseguir que se hiciera con Alemania lo que se hizo, sino que más aún pretendió que Francia se quedase con el Sarre y con la orilla izquierda del Rin, cosa que al final no le dejaron, con lo cual tuvo profundos disgustos con sus propios socios en la victoria. De cualquier forma, Francia ocupó el Sarre durante unos cuantos años y la orilla izquierda del Rin fue remilitarizada por Hitler 2 años después de su victoria. Digamos que era como Hitler empieza a tomarse la revancha que personalmente siempre tuvo en la cabeza, pero que no solamente él, sino que Alemania entera estaba encantada con la revancha sobre Francia. Y por otra parte, Alemania pagó un altísimo precio, pero no fue el más alto. Estamos habituados a hablar de la Europa de Versalles como la Europa en la que Alemania fue castigada, en buena medida porque la cuestión del nazismo a la que acaba de hacer referencia David está en el origen de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto es una cuestión prioritaria en nuestros análisis de la época. Pero, como hemos visto antes, hubo otros estados existentes al comienzo de la guerra que no solo fueron castigados, sino que fueron destruidos. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, fueron desmembrados, perdieron sus monarquías, también Alemania, evidentemente, y desaparecieron como formaciones estatales que en algún caso, como en el caso austrohúngaro, eran milenarias. Y eso tuvo una enorme importancia en la historia contemporánea. La desaparición de Austria-Hungría fragmentó la Europa central y está en el origen de casi todos los conflictos europeos del siglo XX. Y ya no digamos el Imperio Otomano con el nuevo mapa del Próximo Oriente, los mandatos franceses y británicos que se repartieron en el mundo árabe y que también incluso el nacimiento de la nueva Turquía. 4 años después de Versalles ya se anula el primer tratado que se había firmado en la Paz de París, el nacimiento de la nueva Turquía, insisto, la problemática del mundo árabe, la creación del Estado de Israel, etcétera, todo esto procede de la Paz de 1919. Más aún, yo diría que gran parte de los conflictos que hoy mismo tenemos en Europa dimanan de ahí, es decir, el conflicto de Yugoslavia dimana de esa paz mal hecha.
conflicto del Próximo Oriente, que acaba de decir Julio. El conflicto de Irak también. El conflicto sirio-libanés, el irredentismo sirio respecto al Líbano. El problema de Oriente Medio, claro. El problema de aguas jurisdiccionales entre Grecia y Turquía, la división de Chipre. Todos estos problemas dimanan de esas paces que no son Versalles estrictamente, sino la serie de tratados regionales, de paces regionales que se hicieron el año siguiente o 3 o 4 años después, como ocurre con la conferencia de Lausana, que rectifica Sèvres. El conflicto kurdo, por ejemplo, también dimana de ahí. Es apasionante hasta qué punto son decisivos esos momentos en la historia para lo que ocurrirá después, pero antes lo decíamos, era una semilla para lo que luego fue 20 años, tan solo 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿hasta qué punto se hizo mal? ¿Hasta qué punto fue un error? ¿Tenían prisa? Estuvieron 6 meses para redactar el tratado. Tuvieron prisa unos, en el caso francés, en castigar profundamente a Alemania. Era la revancha de la guerra de 1870 y de la desmembración de Francia. Alemania, en la guerra de 1870, se apoderó de Alsacia y Lorena. No solamente se trataba de recuperar Alsacia y Lorena, sino de una revancha histórica francesa contra Alemania. Por otro lado, toda la guerra, toda la gran guerra en el frente occidental se libra sobre tierras francesas y belgas. Por tanto, las penalidades del norte de Francia fueron muy altas. Francia es uno de los países que tuvo más víctimas militares. Por tanto, hay unas ganas inmensas de revancha por lo ocurrido en el pasado y por lo que acaba de ocurrir. Y Francia hizo imposible una paz más justa, más equitativa y sobre todo con mayor visión política. El gran periodista francés Raymond Cartier escribía al respecto, dice, todo se hizo mal desde el comienzo de la guerra, dice, todos fueron culpables, dice, pero es que luego la paz, en vez de haber sido después de una victoria concluyente, una paz generosa y política que mirase al futuro, se hizo al revés. Dice, de una victoria incompleta se pasó a una paz revanchista ridículamente rigurosa. Evidentemente les faltó perspectiva también a los ingleses. Intentaron tener a los norteamericanos, pero el presidente Woodrow Wilson fue realmente arrollado por Clemenceau y por el premier inglés. Ahora que usted cita a Estados Unidos, ¿no? Hay dos potencias, Estados Unidos junto también con Japón, que prácticamente emergen en esa guerra, ¿no? Aparecen en lo que es el escenario, podríamos decir, global, en ese momento, ¿no? Lo que se refiere a conflictos bélicos. Sí, como... ¿Por qué? ¿Qué es lo que se llevan? Como potencias internacionales, fuera de sus escenarios naturales, es la primera vez que emergen, efectivamente. Y lo hacen de una manera muy diferente y con resultados muy diferentes también en ese momento. En el caso de los Estados Unidos, su presidente, Wilson, es un idealista, es un hombre que se implica en el conflicto, aparte de por intereses específicos de su país, por la idea de acabar con el viejo orden autoritario que encarnaba Alemania y los demás imperios y de reconstruir el mapa europeo en función del principio que él sostiene básicamente, que es las nacionalidades, es decir, una paz en la cual los conflictos etnolingüísticos, los conflictos entre nacionalidades que están en gran medida en la base de la Primera Guerra Mundial, desaparezcan mediante una reordenación del mapa europeo y del Próximo Oriente. De manera que Wilson, a través de sus 14 puntos, enuncia un plan de paz que además debe pasar, no lo olvidemos, por la creación de la Sociedad de Naciones, la ONU de la época, que serviría en el futuro para evitar nuevos conflictos. Wilson creía, como gran parte de los europeos en 1914, que esta guerra mundial sería la guerra que pondría fin a las guerras. No es verdad. A partir de 1921 los norteamericanos se retiran del escenario internacional, político internacional, se concentran en su crecimiento económico hasta la crisis del 29 y dejan de intervenir en la política mundial. Al contrario que Japón. Japón interviene muy poco en la Primera Guerra Mundial, se hace con el Imperio Alemán en el Pacífico, no le interesa otra cosa, y a continuación
comienza a constituirse en una potencia militarista que va a intervenir enseguida en China y que va a mostrar un afán expansionista muy notable. De manera que ambos imperios no europeos contemplan la guerra y sus consecuencias de manera muy distinta. Estados Unidos como un conflicto moral en el que deben intervenir y del que luego sacarán grandes beneficios económicos, y Japón como el comienzo de una carrera imperial que les debe llevar a ser la gran potencia de Asia y del Pacífico. Que luego la historia se encargó de llevar a más todavía, ¿no? Dice que hay también en esa estupenda síntesis, que me ha gustado mucho, Julio, en esa estupenda síntesis que acabas de hacer, está también un poco el germen de lo que sería la Guerra del Pacífico, porque los Estados Unidos, no hay que olvidarse que no refrendaron, después de haber sido los grandes impulsores de la Sociedad de Naciones, terminaron no firmándola. ¿Por qué? Porque los demócratas, que son los que han hecho la guerra, pierden las elecciones, las ganan los republicanos, que son un partido que no quería, antibelicista, que no quería haber entrado en la guerra, y no firman la paz de Versalles, sencillamente porque piensan que va en contra de sus intereses territoriales y económicos en Asia. Bien, Estados Unidos se repliega sobre sí mismo y sobre sus intereses. Japón se convierte en una potencia expansiva y van a volver a chocar en el Pacífico. Japón penetra profundamente en China a partir de los años 30 y Estados Unidos trata de pararles con medidas económico-políticas que van de alguna forma a impulsar a Japón hacia la Segunda Guerra Mundial, hacia la agresión de Pearl Harbor en el año 41. Otra cuestión, el presidente Wilson, hablando de Estados Unidos, el presidente Wilson obtuvo el Premio de la Paz poco después, el Nobel de la Paz, poco después del Tratado de Versalles, que muchos, pues estaban criticando, ¿no? ¿Creen que se lo merecía ese Nobel en aquel entonces? En el espíritu de lo que era Versalles, que duró muy poquito, sí que se lo merecía. Es decir, entre los 4 grandes líderes que participan en la Conferencia de la Paz de París, el británico Lloyd George, el francés Poincaré, el italiano Orlando y el norteamericano Wilson, digamos que Wilson representa un mayor desinterés o una visión más universalista, más humanista, mientras que los otros 3 lo que buscan es el beneficio de su propio país. Eso y su patrocinio de la Sociedad de Naciones suponen méritos más que suficientes para obtener el premio Nobel. El problema, como se acaba de señalar, es que Wilson deja de ser presidente muy poco después, la administración republicana que le sucede tiene una visión muy distinta de la política internacional, los Estados Unidos se retiran, se dan cuenta de las consecuencias, porque el plan Dawes de 1924 intenta ayudar a Alemania, que está destrozada por el pago de las reparaciones, pero ya está establecido el germen del nacionalismo alemán que va a dar origen a la dictadura nazi, y esta nueva iniciativa norteamericana, que es estrictamente económica y que además acaba en el año 29 con la gran crisis económica mundial, ya no puede seguir, pues no sirve para frenar el nacionalismo alemán, que es el gran engendro de la paz de Versalles. Por otro lado, habrá que también romper una lanza gremial en favor de ese premio Nobel. No creo que tengamos a otro historiador profesional, como era el caso del presidente Wilson, era catedrático de Historia, no creo que tengamos otro historiador que sea premio Nobel. O sea que, por lo menos, yo creo que sí, que era muy merecido. Claro, pero el argumento sirvió de bien poco. Sí, la verdad es que todos los intentos de Wilson, todos los intentos de moralizar la paz, en gran parte de los 14 puntos no fueron puestos en vigor y en algunos casos sirvieron para exacerbar conflictos nacionalistas que terminaron siendo bastante contraproducentes. Por otro lado, en asuntos donde trató de intervenir positivamente, como hubiera sido, por ejemplo, en el futuro de Palestina, pues la verdad es que no se hicieron caso a sus recomendaciones. La misión King Crane, que hace un diagnóstico totalmente distinto a la situación de lo que va a ser luego la partición de Palestina, muchos años después, claro, pues dice que los árabes no quieren que allí haya una potencia mandataria como se está presuponiendo que va a ser Gran Bretaña, sino sencillamente quieren que sean Estados Unidos quien se haga cargo de la administración de ese territorio hasta que pueda llegar a la paz. Es decir,
que la política wilsoniana, llena de buenos principios y buenos deseos, terminó siendo bastante un desastre, o por lo menos en unas partes no se cumple y en otras tuvo efectos negativos. Claro, desde la perspectiva histórica, juzgar ese periodo visto ahora... desde hoy, visto desde hoy. Claro, es muy fácil, ¿no? Pero si tenemos tan claro que de aquella mala paz surgió una guerra, pues 20 años después, ¿por qué creen que no se rectificó? Si en teoría estaba todo ahí escrito, ¿no? Ya, lo que luego ocurriría. Pues no se rectificó primero por los intereses de los vencedores, es decir, habían adquirido lo que pensaban que era suyo. Luego por los intereses de los nuevos estados creados a consecuencia de la paz, que naturalmente tienen sus intereses propios y su presencia en el escenario internacional. Y después porque en Alemania y en los demás países vencidos, pero sobre todo en Alemania, ha cuajado la leyenda de la puñalada por la espalda, ha cuajado la leyenda de que han sido injustamente derrotados y que han sido injustamente castigados, y que el deber nacional es recuperar lo perdido y salvar el honor de la nación, pues con más nacionalismo y con una remilitarización y con un planteamiento de hacer frente a sus vencedores, ¿no? Esto, además, desde muy temprano, el caso turco al que se ha referido antes David es importante, ¿eh? Turquía, que en el Tratado de Sèvres es desmembrada y queda reducida a su mínima expresión como un país vencido y esquilmado, 4 años después, con una victoria militar, impone el Tratado de Lausana, que le devuelve gran parte de lo que ha perdido y que anula el tratado firmado en 1919. Los demás países vencidos toman buena nota de que con una política militar firme y vencedora se puede rectificar el orden de Versalles. Y el año 23 Hitler ya está dirigiendo el Partido Nacional Socialista Alemán. Más aún, abundando en esa idea, tenemos que cuando Hitler empieza a apretarle las tuercas a Francia a partir del año 35, con la 36, remilitarización de Renania, en Gran Bretaña es que no quiere saber nada del asunto. Francia hubiese seguramente puesto a su ejército en marcha para cargarse a Hitler y al nuevo sistema alemán. Pero Inglaterra no le respalda, porque Inglaterra dice, bueno, después de todo estamos hablando del patio trasero de Alemania, ya está bien, ya está bien, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos desmilitarizan la izquierda del Támesis? Pues entonces Inglaterra da por bueno el que Hitler quiera remilitarizar Renania. Como un mal menor. ¿No? No, ni siquiera como mal menor, les parecía razonable, que ya estaba bien, o sea, que las consecuencias de la guerra ya estaban siendo muy pesadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que del año 36 al 19 han pasado 17 años, y 17 años de desmilitarización de una zona, 17 años, o casi 15 años, 16 años de presencia francesa en regiones alemanas que quedaron totalmente además esquilmadas, como fue el Sarre y en parte el Ruhr. Es que Francia al principio de la guerra era capaz de organizar un casus belli y movilizar sus divisiones por una cuestión de unos vagones de postes de teléfono. Hay que recordar cómo es la época. Por eso Gran Bretaña está también bastante fastidiada con la postura francesa y dice, bueno, si los franceses quieren arreglárselas, que vayan ellos a la guerra contra Alemania. Bueno, apasionante este debate que hemos tenido aquí en Para Todos Lados con David Solar y con Julio Gil Pecharromán, con motivo del 93 aniversario del Tratado de Versalles. Hay que aprender de la historia para que no se vuelva a repetir, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor Solar y señor Gil, por estar hoy en Para Todos Lados. Nosotros seguimos volviendo.